de la tarde del día 5 de diciembre del 2025, perdón, vamos a dar comienzo a las CIPAS correspondiente a el mercado, la oferta y la demanda, o en términos de la actividad, explorando las fuerzas del mercado. Inicialmente, entonces, voy a compartir pantalla para que por favor me indiquen si la están viendo. Muy buenas noches, Gina. ¿Están viendo mi pantalla? No, señor. Profesor, una pregunta, si uno no le dio ayer confirmar, si se lo olvidó. ¿Por qué se te olvidó, mujer? No me acuerdo de estar tan concentrada que me olvidé por completo. Bueno, Y ya ya miramos a nos ver. acabó la clase porque ya me acordé. Yo, ay, Dios, no le di confirmar. Ok. Ya miramos, listo. La actividad que vamos a realizar el día de hoy está basada en la reunión que tuvimos el día de ayer, ¿cierto? Entonces, para que lo tengan en cuenta en relación con la información que vamos a recibir. ¿Estamos claros? Sí, señor. Ok. Tengo problemas para compartir. Permítame un segundo. ¿Pueden ver mi pantalla? Señoritas, caballeros, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, sí se ve como lo de los que están acá, están conectados. Perfecto. Eso necesitamos. Bueno. Entonces vamos a trabajar lo que tiene que ver con la exploración de las fuerzas del mercado. Esta es correspondiente a la tarea 3 del análisis de la oferta y la demanda. Tenemos pues que la fecha de inicio de la actividad empezó el 24 de noviembre y cierra el 20 de diciembre. Objetivo del aprendizaje, analizar las interacciones de los agentes económicos utilizando el modelo de oferta y demanda para interpretar los cambios en el equilibrio. Tenemos entonces básicamente algunos materiales de estudio como son el de Burneo, los tutoriales de M. Salinas sobre lo que es la oferta y la demanda y la teoría de la elección. Vamos a plantear inicialmente algunos supuestos de lo que tiene que ver con un mercado.
los supuestos serían los siguientes. El primero, vamos a hablar de que el mercado se encuentra en competencia perfecta. Estamos en un mercado en competencia perfecta. ¿Y qué implica un mercado en competencia perfecta? Implica varias situaciones. La primera, que existen muchos consumidores y productores. Y ninguno puede afectar el precio de mercado. Cuando hablamos entonces de este primer supuesto, se plantea específicamente que hay varias cuestiones aquí a analizar. La primera, hay una gran cantidad de consumidores y una gran cantidad de productores. Ninguno puede afectar el precio. Miren que estamos hablando en términos singular. ¿Qué significa? Que no estamos hablando de precios, sino que en la economía solamente existe un precio de mercado. Para el ejemplo que se plantea en esta diapositiva, entonces estamos hablando, por ejemplo, del precio de 15.000 que afecta tanto a los demandantes como a los oferentes, o el precio de 25.000 que afecta tanto a los demandantes como a los oferentes. ¿Listo? Entonces, ese es un supuesto muy importante en este modelo. Otra situación es que no hay barreras para entrar o salir del mercado. ¿Qué significa que no hayan barreras? Que quien quiera llegar a comprar a ese mercado puede hacerlo, o quien quiera llegar a vender al mercado puede también realizarlo. ¿Cuáles serían básicamente los impedimentos? Para el consumidor, que sus ingresos le den para comprar ese bien o servicio al precio determinado. Y para el productor, que los precios a los cuales está vendiendo nos cubran lo que son sus costos de producción. Entonces aquí hay que plantear específicamente que el productor tiene que tener la capacidad de cubrir sus costos de producción para poder operar. Otro supuesto es que no hay intervención del Estado. Y si la hay, entonces ya este mercado no sería un mercado en competencia perfecta. Otro supuesto también que se plantea es que el bien o servicio es un bien homogéneo. ¿Qué significa que sea homogéneo? Básicamente que si estamos hablando de un bien homogéneo es que es totalmente igual para los consumidores y los productores. Entonces acá, en este mercado, estamos hablando del mercado de papa criolla. ¿Qué significa? Que la papa criolla es igual tanto para los consumidores como para los productores. ¿Sí? Estamos hablando de la misma calidad en términos físicos de la papa. Una papa de un tamaño específico, de un color, de un peso, de unos nutrientes, etcétera, etcétera. Es la misma papa. ¿Listo? También otro supuesto que vamos a plantear en este modelo es que todos los agentes
tienen la misma información. ¿Qué significa eso? Que el consumidor tiene la misma información que tiene el productor, lo que implica que ninguno puede sacar ventaja a esta situación. Y un supuesto muy importante es que, como lo planteamos en el primer literal, solo hay un precio en el mercado. Entonces, basados en estos supuestos, nosotros planteamos lo que se conoce como un modelo en competencia perfecta. Si se viola cualquiera de estos supuestos, ya el modelo no es competencia perfecta. ¿Listo? Entonces, para que haya competencia perfecta, muchos productores, muchos consumidores, y ninguno puede afectar el precio de mercado. En la economía existe solamente un precio. Allá lo teníamos por acá. No hay barreras para entrar o salir del mercado. No hay intervención del Estado. El bien o servicio es un bien homogéneo y todos los agentes tienen la misma información. ¿Queda claro los supuestos con los cuales planteamos este modelo? Sí, señor. Ok. Ahora, estamos planteando también una tabla en la cual hablamos sobre la oferta y demanda de papa criolla, ¿sí? Nosotros tenemos que plantear específicamente que existen diferentes tipos de mercados, un mercado local, un mercado regional, un mercado nacional, un mercado internacional. Este podría representar, digamos, un mercado local de lo que es la comercialización y consumo de papa criolla. La idea fundamental entonces es que nosotros planteamos que según este modelo, lo que tiene que ver con la curva de oferta y demanda, esta curva de oferta y demanda tiene una característica fundamental. La demanda, definida por la letra D, siempre va a tener pendiente negativa y la oferta, definida por la letra S, simbolizada por la letra S, siempre va a tener pendiente positiva. Entonces, las pendientes de esas dos curvas nos ayudan a determinar básicamente el comportamiento de los consumidores y los productores dependiendo específicamente del precio. Como se puede ver claramente en esta gráfica, existe un punto de corte donde las curvas de oferta y demanda tienen un punto en común en el cual tenemos lo que se va a conocer como el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok. Ahora, ¿cuáles son las características del equilibrio? El equilibrio tiene varias características. Una primera característica tiene que ver específicamente con que el precio de equilibrio o en el precio de equilibrio no hay incentivos que propicien la salida de los consumidores o productores. Otra característica fundamental del precio de equilibrio es que las cantidades ofertadas y demandadas son exactamente iguales. Otra característica es que no hay exceso
de oferta o exceso de demanda. Con estas tres características, entonces planteamos lo que es un modelo en el cual existe equilibrio. Entonces, en el equilibrio, nadie se quiere salir de ahí. El vendedor vende todo lo que quiere vender, el comprador compra todo lo que quiere comprar. No hay cantidades ofertadas, perdón, existe igual cantidad demandada que ofertada. Y por último, no hay un exceso de oferta o un exceso de demanda. La idea fundamental es que en el precio de equilibrio, todos los agentes económicos están en la mejor posición, en la posición más deseada. Hay que tener en cuenta una situación específica. Cuando nosotros planteamos la curva de oferta, entonces hay que tener en cuenta que en dicha curva de oferta, vamos a tener lo siguiente. Graficamos la curva de oferta. Aquí en el eje de las ordenadas colocamos el precio. Aquí en el eje de las abscisas colocamos la cantidad. Y vamos a suponer que la curva de oferta sale de acá. Esta intersección con el eje P corresponde a lo que nosotros vamos a conocer como el precio-costo. Entonces acá vamos a tener una variable económica que nosotros vamos a conocer como el precio-costo. Aquí colocamos los precios. Y aquí vamos a colocar la cantidad. Ahora, la intersección que sale de este punto es lo que nosotros vamos a conocer como el precio-costo. ¿Qué es el precio-costo en términos generales? Es un precio que le garantiza al productor que va a obtener por lo menos el cubrimiento de los costos de producción. ¿Eh? Entonces ese precio, llamémoslo P mayúscula C, para hablar del precio-costo, representa específicamente que a este precio el productor, reitero, mínimo está cubriendo sus costos de producción. Por ejemplo, si la curva de oferta estuviera por acá, digamos por acá, miren que el precio-costo está subiendo. ¿Eh? ¿Cuál es el precio-costo? La intersección con el eje P. O si estamos por acá, el precio-costo está bajando. Entonces, dependiendo específicamente de dónde corte al eje P, vamos a hablar de lo que son los precios-costos. También puede estar por acá, en la parte negativa del eje P, o acá. ¿Cuánto sería el precio-costo en este punto? ¿Cuánto sería? ¿Quién me ayuda?
Señoritas, caballeros, ¿están conmigo? Sí, señor. Ok. Desde el punto de vista gráfico, ¿cuánto sería el precio-costo acá? ¿Qué punto tenemos acá? El origen. Aquí tenemos el origen, ¿cierto? Entonces, como aquí tenemos el origen, hablamos específicamente de que ese sería un precio-costo en el cual el productor tendría como costos de producción un valor de 0. ¿Listo? Entonces, reitero, el precio-costo es cuando nosotros, en términos prácticos, estamos cortando al eje P con la curva de oferta. ¿Sí? Aquí el precio-costo es muy alto, aquí digamos que es un precio-costo medio y así sucesivamente. Preguntas. ¿Tienen alguna pregunta en relación con la actividad en este punto? En lo que tiene que ver con la gráfica de la curva de oferta y demanda. No, señor profe. Ok, listo. ¿Qué le conviene al empresario? ¿Que el precio-costo sea alto o sea bajo? Que sea alto. Que sea. No te escuché, qué pena. ¿Qué le conviene a un productor en cuanto a los costos de producción? ¿Que sean altos o que sean bajos? Bajos. Que sean bajos, ¿cierto? Entonces lo que le conviene al productor es que esta curvita azul corte a la curva negra en el punto más bajo posible. ¿Eh? Ya está aquí, perfecto. Si está por aquí, muy bueno. Si está por aquí, muy mala la cuestión, ¿cierto? En cuanto a lo que tiene que ver con los costos de producción del empresario. Entonces, la instrucción de la graficación. Aquí tenemos pues cómo desde el punto de vista de del video nos hablan de cómo se realiza la gráfica. Como se los planteé el día de ayer, una manera muy sencilla de hacerla simplemente es seleccionar los datos, darle insertar datos y acá escoger la línea, ¿sí? Donde se permite mostrar lo que son variables en diferentes periodos de tiempo. ¿Listo? Simplemente le damos aquí clic y encontramos lo que es la curva de oferta y demanda y por ende el equilibrio. Ya si queremos darle, digamos, un formato específico, entonces le damos clic derecho a cada una de las curvas y escogemos lo que queramos. ¿Eh? En este caso, si queremos darle formato a la serie de datos o agregar una línea de tendencia o seleccionar datos o cambiar el gráfico de series, nos da pues muchas opciones en cuanto a lo que tiene que ver con la gráfica de la curva de oferta y la curva de demanda. Aquí simplemente le damos clic y nos aparecería específicamente pues la forma en que podemos editar el título. Y la gráfica aquí nos estaría mostrando, dependiendo del color, a cuál le está asignando la variable específica. QD es la curva azul, representa la curva de demanda, y QS es la curva naranja, que representa la curva de oferta. El punto exacto correspondiente al equilibrio es donde tenemos la siguiente situación. En este punto, señalado, resaltado en verde, habla específicamente de que el precio de equilibrio implica que tenemos 500 arrobas o kilos de papa demandada y 500 arrobas o kilos de papa ofertada. Entonces, ese representaría básicamente el punto de equilibrio. Los valores que están por acá encima de este equilibrio desde el punto de vista de la tabla representaría que existe un exceso de demanda
y los valores que están por aquí, por debajo del punto de equilibrio en la tabla, representan un exceso de oferta. ¿Cómo los determinamos? Pues de una manera muy sencilla, para hablar de lo que es el exceso de oferta o el exceso de demanda. Entonces aquí va a haber un exceso. ¿Un exceso de qué? Simplemente entonces aquí le damos más, abrimos paréntesis o sin abrir paréntesis y le damos en este caso la celda D2 menos la celda C2 y aparece este valor que corresponde básicamente a un déficit de oferta o lo que también se conoce como un exceso de demanda. Después aquí le damos doble clic y nos aparecen los demás valores calculados a través de la tabla. Los valores negativos implican específicamente que tenemos un exceso de demanda, mientras que los valores positivos representan un exceso de oferta. Y el punto donde tenemos que no hay exceso, hablamos de lo que se conoce como el equilibrio. Listo. Entonces tenemos exceso de demanda cuando los valores nos dan negativos y exceso de oferta cuando los valores nos dan positivos. Tengan en cuenta que yo aquí estoy colocando la demanda y después la oferta. Podría colocar aquí la oferta y aquí la demanda y debería de llegar a la misma conclusión. ¿Listo? Para que tengan en cuenta esa situación. Entonces, como se planteó, el equilibrio está donde tenemos en este caso 40 pesos o 40 dólares por kilo, ¿sí? Ese sería el precio de equilibrio y tendríamos en este caso que las cantidades de equilibrio corresponderían a 500. Ahora, ya acá estamos hablando de una intervención. ¿De una intervención de quién? Del gobierno. Si existe una intervención del gobierno, entonces, ¿será que se violan alguno de estos supuestos que habíamos planteado? ¿Cuál supuesto se violaría, si es que se viola? Señoritas, caballeros, ¿están conmigo? ¿Perdón? Profe, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Sí, claro. Ya se está planteando, o se plantea en el ejercicio, que hay una intervención del gobierno a través de lo que se conoce como el control de precios. Si existe control de precios, implica que hay intervención del Estado. Sí. Y si hay intervención del Estado, ¿cuál de estos supuestos se viola? De los que estamos planteando acá. ¿Qué literal? ¿Cuál se viola? Sí, ¿cuál ya no se cumple? Si existe control de precios. ¿Que no hay intervención del Estado? No Que sé. no hay intervención del Estado, correcto. Como ya hay intervención del Estado, entonces se viola este supuesto de acá. Y al violarse este supuesto, ya entonces no tendríamos un mercado en competencia perfecta. ¿Eh? Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Si cualquiera de estos supuestos se viola, ya no estamos hablando de un mercado en competencia perfecta. Entonces, una de las conclusiones que podría sacar uno del ejercicio que se está planteando es que cuando se hace el control de precios por parte del Estado, entonces ya el mercado no funciona como un mercado en competencia perfecta. ¿Listo?
Cuando se impone un precio máximo, entonces lo que va a suceder es que ese precio va a estar siempre por debajo de la por debajo del equilibrio. Y si está por debajo del equilibrio, entonces vamos a tener lo que se conoce como un exceso de demanda. ¿Eh? Si estamos hablando de que el precio se fija a 30.000 pesos por arroba, entonces implicaría que al precio de 30.000 estaríamos exactamente acá. Y si estamos acá, entonces tenemos un exceso de demanda. Como existe un exceso de demanda equivalente a 300 unidades, entonces eso nos lleva a que van a haber ganadores y perdedores por esta decisión del Estado. ¿Quiénes van a perder inicialmente? Van a perder los consumidores que no alcanzan a comprar todo lo que desean. Ellos quisieran comprar 700 unidades, pero los oferentes solamente están dispuestos a vender 400, lo que implica que los consumidores no pueden adquirir esas 300 unidades. Eso es lo que significa ese signo negativo. Entonces, como el consumidor está perdiendo, veamos qué le puede suceder al productor. Hay productores que tienen unos precios costos inferiores a 30.000. ¿Qué significa eso? Que si tienen un precio costo inferior a 30.000, entonces no pueden, en este caso, bueno, los que tienen el precio costo inferior a 30.000 pueden ofertar en el mercado, pero quienes tengan un precio costo superior a 30.000 implica que no van a poder ofertar en el mercado. Entonces, por eso es que cuando se pone el precio tope o el precio máximo, implica específicamente que los productores que tengan altos costos de producción no van a poder participar en el mercado. Entonces, ahí por ese lado también tenemos otros perdedores. Perdedores los consumidores que no pueden adquirir y perdedores los productores que no pueden entrar al mercado. Hay unos que sí lo pueden hacer. Esos que lo pueden hacer lo hacen gracias a que tienen bajos costos de producción comparado con los costos de producción de sus competidores. Pero, reitero, quienes tengan altos costos de producción van a tener que esperar si en algún mercado, en algún momento, perdón, el mercado les da la oportunidad de entrar. ¿Listo? Hasta aquí estamos claros. Sí, profe. Ok. ¿Cómo se calcula la escasez? Básicamente haciendo la operación matemática entre lo que es la demanda y la oferta. ¿Sí? Como estamos hablando de un exceso de demanda, entonces vamos a tener en cuenta lo siguiente. La fórmula concreta del exceso de demanda y el exceso de oferta estaría expresada de la siguiente manera. Permítanme yo que... Ya tenemos esto acá. Voy a hacerlo por acá. El exceso de demanda. Exceso de demanda va a ser igual a la demanda menos la oferta. Y el exceso de oferta, va a ser igual a la oferta menos la demanda. Entonces, como estamos hablando del exceso de demanda, entonces nos vamos para los datos. ¿Sí? Y en los datos tenemos 700 unidades demandadas al precio que impone el gobierno, que es en este caso a 30.000, y a 30.000 se produce solamente 400. Entonces el exceso de demanda es simplemente coger y hacer la diferencia entre la demanda, que es 700, menos la oferta, que es 400. Aquí tendríamos 700 menos 400 y eso nos da igual a 300. Ese sería el exceso de demanda.
si por ejemplo quisiéramos calcular el exceso de oferta, supongamos que en el mercado, se plantea un precio de 50.000. Si el precio es de 50.000, entonces el exceso de oferta va a ser la oferta, que es 700, menos la demanda, que es de 300. Estoy planteando si el precio fuera de 50.000. Entonces tenemos 700 menos 300. Aquí sería 700 menos 300. Y por ende, este sería igual a 400, que corresponde al exceso de demanda. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Profe, pues eso me queda claro, pero yo le acabo de enviar una imagen al chat Vamos a que ver. es una duda que tengo de la guía. Yo se lo Oh, había comentado en la web conference. A ver qué tal me quedó, está bien, porque es respecto a lo que está hablando, pero no sé. vamos a mirar. O sea, mi pregunta es si eso puede pasar, porque es que casi siempre se habla como un punto de equilibrio o algo Sí, así y se cruzan, entonces ahí, ¿eso se puede? aquí, ¿dónde estaría el equilibrio? No tengo idea. Míralo en la tabla. Mira en la tabla que hay un lugar donde va a haber equilibrio. ¿Qué significa equilibrio? Que la cantidad ofertada sea exactamente igual a la demandada. ¿Dónde ocurre eso? Mm, Sería como en 600, pero no, entonces sería 335, 600, como 600, no sé. Bueno, primera situación. ¿Por qué aquí en el eje de los precios, perdón, en la columna de los precios no tiene los otros datos? Porque es que según lo que yo había entendido que está escrito en la guía, por eso también le iba a preguntar, Ajá. em, es si eso se puede así, hasta 30, porque eso es lo que el gobierno supuestamente había puesto de máximo. Entonces yo creo que los otros precios no estarían. Ok. Lo que tú tienes que hacer es, los otros precios tienes que colocarlos. ¿Listo? Para que la gráfica se te complete. Porque aquí la gráfica, lo que te está graficando es hasta donde tú le estás dando datos. ¿Eh? Entonces lo que tienes que hacer es colocarle los precios que corresponden a estas casillas. ¿Listo? Ahora, el precio máximo, en este caso que el gobierno colocó, es un precio de 30.000, ¿sí? Y al colocar un precio de 30.000, entonces, ¿qué está sucediendo? Al colocar el precio de 30.000, mira que la cantidad demandada, en este caso, es de 700 menos la cantidad ofertada, que es 400. ¿Eh? Implica entonces que tendríamos un exceso de demanda que corresponde a 300. ¿Sí estamos claros? Sí, profe. Listo. Entonces, completa los datos acá para que la gráfica te pueda mostrar el punto de corte entre la oferta y la demanda. Bueno. ¿Listo? Ok. No sé si tienen alguna otra pregunta, señoritas y caballeros. Niñas, niños, ¿tienen alguna pregunta adicional? Ok. Volvamos acá. Entonces sabemos cómo sacar lo que es el exceso de oferta y el exceso de demanda, que como se los indiqué, es simplemente aplicar estas fórmulas. Exceso de demanda, demanda menos oferta. Exceso de oferta, oferta menos demanda.
¿Hasta ahí estamos claros? Señoritas, caballeros, ¿hasta ahí estamos claros? Sí, profe. Listo. Entonces, cuando se pone el precio tope, tenemos varias características en el mercado. Uno, existe escasez, filas largas y estantes vacíos. El producto no alcanza para todos. Y también se genera un mercado negro, venta ilegal a precios superiores al regulado. Ahora hablamos sobre lo que es la crisis de la producción. En el 2025, el aumento de los precios internacionales de fertilizantes y combustibles incrementó los costos de producción. Entonces, cuando hay un incremento del costo de producción, vamos a partir de lo siguiente. La curva de oferta y demanda originales son estas. Esta es la curva de oferta original, esta es la curva de demanda original, las líneas azules continuas. Y cuando existe un desplazamiento de la oferta, específicamente por lo que tiene que ver con la crisis de los fertilizantes, entonces la curva de oferta se va a desplazar hacia la izquierda. Inicialmente el punto de equilibrio estaba acá, ¿sí? Pero cuando la curva de oferta se desplaza a la izquierda, entonces ya tenemos un nuevo punto de equilibrio. ¿Qué sucede en este nuevo punto de equilibrio? Pues los precios van a ser más altos que el precio inicial. Miren que P' está por encima de P y las cantidades van a estar por debajo de las cantidades de equilibrio inicial. Inicialmente las cantidades de equilibrio estaban acá y posteriormente pasan hacia la izquierda. Entonces ahí tenemos básicamente una reducción de lo que tiene que ver con las cantidades y un aumento del precio. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, profe, una pregunta respecto a eso. Sí. Con la gráfica que se trabaja, ¿es cuál? O sea, a mí me dicen que, o sea, me especifican qué es lo que tengo que hacer, pero en base a qué gráfica. A la gráfica, permítame. Lo que nos piden aquí específicamente es que, teniendo en cuenta lo que es el cambio, vamos a buscarlo acá para que lo miremos. Aquí nos están planteando específicamente lo siguiente. Inicialmente, identificar cuál es la curva que se desplaza, si es la oferta o la demanda. Dibuje el desplazamiento de la curva, indicando si el cambio es a la derecha, aumento, o hacia la izquierda, disminución. Justifique su respuesta explicando las razones económicas detrás del desplazamiento. Entonces, como se plantea en este ejercicio, al hablar específicamente de lo que tiene que ver con un desplazamiento de la curva de oferta hacia la izquierda debido al aumento de los precios de los fertilizantes, entonces esto provoca un aumento de los precios de equilibrio y una reducción del equilibrio. Entonces aquí lo que hay que plantear aquí específicamente es, partimos de una gráfica inicial. ¿Cuál es la gráfica inicial? La gráfica inicial es este. ¿Listo? Y ahora lo que hacemos es que movemos la curva de oferta hacia la izquierda, tal como se plantea acá. Entonces, al mover la curva de oferta hacia la izquierda, entonces, planteamos entonces la existencia de un aumento del precio de equilibrio y una disminución de las cantidades de equilibrio. ¿Listo? Entonces, eso es lo que hay que plantear. La curva de oferta se mueve hacia la izquierda,
¿El por qué se mueve? Porque hay un aumento de los costos de los fertilizantes. Si los fertilizantes aumentan sus costos, entonces implica que la oferta se va a mover hacia la izquierda y eso va a provocar un aumento del precio de equilibrio y una disminución de la cantidad de equilibrio. ¿Sí queda clara la respuesta? Sí, señor, muchas gracias. Con gusto. Entonces, como podemos ver, en el nuevo punto de equilibrio, el precio aumenta, la cantidad disminuye y el resultado es un mercado más pequeño y más costoso. ¿Quiénes son los perdedores? Por un lado, los consumidores pagan más por el mismo producto. También, ¿quién pierde? Los pequeños productores no soportan los costos y se salen del mercado. ¿Quiénes ganan en términos relativos? Los grandes productores. Pueden absorber los costos y vender a precios más altos con menos competencia. Finalmente, ¿cuáles pueden ser las estrategias de mitigación? Mejorar la eficiencia para reducir costos unitarios, tener cooperativas para compras mayoristas de insumos y sustituir fertilizantes importados por locales. En cuanto a la reflexión profesional, el dominio de estos conceptos permite predecir el comportamiento del mercado, diseñar políticas efectivas, tomar decisiones empresariales basadas en datos y no en la intuición. No sé si tienen alguna pregunta adicional, señoritas y caballeros. No, profe, nada. Ok, entonces con esto damos por finalizado la reunión del día de hoy. Les agradezco por su atención y continuamos viéndonos en las próximas sesiones. Una feliz noche para todos y que descansen. Gracias. Con mucho gusto. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Ustedes. Feliz noche. Feliz noche, hasta luego. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto, hasta luego.
Chao.